Bueno, por temas de tiempo ya vamos a iniciar el taller. El resto de los participantes se pueden ir conectando más tarde y de todas formas este taller va a quedar grabado, por ende pueden acceder a él de manera sincrónica. Entonces vamos a iniciar nuestro taller de resolución de conflictos. Este taller es un poco breve en comparación con los otros talleres, así que voy a iniciar con él. Voy a apagar mi camarita ya que voy a estar proyectando y así esto no va a interferir con la señal. Voy a compartir mi pantalla para proyectar. No sé si alguien me puede confirmar que ahí se vea la pantalla y se escucha. Se ve y se escucha. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba entonces, voy a dar inicio a este taller de resolución de conflicto que es más breve y va a quedar grabado para quienes no pudieron conectarse, entonces van a poder acceder a él de manera asincrónica. Entonces damos inicio de resolución de conflicto. Ya el conflicto se define de cierta forma como una situación en la que dos o más partes tienen intereses o necesidades o también valores distintos, ya que son opuestos. Entonces, un conflicto ocurre cada vez que existe quizás una actividad incompatible o em, que estas acciones en este caso se pueden originar en una persona o también en un grupo o ya de una manera macro vendría siendo una nación. Entonces el conflicto es un evento que se genera dentro, perdón, de la interacción, lo que quiere decir que va en lo social y siempre va más allá del individuo, sino que tiene que ver con un grupo. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de conflicto? Ya dentro de las causas más comunes está la mala comunicación. ¿Ya? Esto puede ocasionar entonces una falta de claridad o quizás una falta de entendimiento. Ya también está la diferencia de valores. Es aquí en donde se considera que quizás al existir distintas creencias o prioridades, es posible que se genere un conflicto, ¿ya? Porque es más confuso el entendimiento. Ya también está la competencia por recursos. Ya aquí se considera que dentro del contexto organizacional o quizás en equipos de trabajo, en ese contexto, es posible que se generen tantos disputas por quizás la limitación de los materiales o temas abstractos. Y también está la desigualdad de poder, ¿ya? Aquí es en donde esto nos podría provocar quizás sentimientos de injusticia o desequilibrio, o en ocasiones que por parte de la diferencia de autoridad se ocasionen, en este caso, estos problemas. También vamos a hablar acerca de las fases que tiene el conflicto. Ya una de las fases es, como sale ahí, es la fase latente. En esta fase existe una tensión,
pero en sí no se ha manifestado abiertamente el conflicto. Ya luego viene la fase de percibido, en donde las partes aquí involucradas ya reconocen el conflicto. ¿Ya? Entonces, la segunda fase. Luego viene la fase del sentido, que en esta etapa el conflicto en sí afecta emocionalmente a las partes involucradas de este. Ya luego viene la fase de manifiesto, que aquí el conflicto se va expresando de una manera más visible. Ya es más notorio este conflicto. Y por último está la fase de postconflicto. Ya esta es la fase de resolución, ya sea mediante acuerdos o rupturas, pero es donde termina finalmente el desenlace del conflicto. También están los métodos de resolución de conflictos. Bueno, uno de ellos es la negociación, como sale ahí. Ay, disculpen, me salió como error, como que se desconectó. No sé si se siguió proyectando o hasta qué parte se siguió viendo la presentación. Y se fue la señal. Entonces, ahora voy a volver a compartir para seguir con el transcurso del taller. Entonces, voy a volver desde esta. No, creo que estamos en esta, que era los métodos de resolución de conflictos. Bueno, uno de ellos es la negociación, como ahí sale, en donde las partes aquí discuten directamente para poder llegar a un acuerdo. Ya luego está el método que es la mediación en este caso, en donde un tercero imparcial aquí lo que hace es facilitar la comunicación y ayuda a las partes que están involucradas en este caso en el conflicto a poder llegar a una solución. Luego está el arbitraje, que viene siendo que un árbitro en el fondo toma una decisión vinculante basada en los argumentos que son presentados por las partes del conflicto. También está la conciliación, que bueno, este método es similar a la mediación, pero en este caso el conciliador puede proponer también soluciones que son concretas.
Ya también está el litigio por último, que esto se refiere cuando ya un conflicto es llevado ante un tribunal, ya donde un juez o un jurado decide finalmente el resultado. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de la mediación dentro de la resolución de conflictos. Bueno, en este caso, la mediación viene siendo un proceso de resolución de conflictos, como les comentaba, en el que las dos partes o todas las partes involucradas o enfrentadas en este caso, o quienes tienen el desacuerdo del conflicto, recurren voluntariamente a una tercera persona que es imparcial, como mencionábamos anteriormente. En este caso viene siendo este mediador el que en el fondo los guía para llegar a un acuerdo satisfactorio. Ya una característica que tiene la mediación es que es de cierta forma como una negociación cooperativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo aquí lo que se hace es que se promueve una solución en la que las partes implicadas ganan o obtienen de cierta forma un beneficio y no solo una de ellas, sino que todos los involucrados. Ya este método de resolución de conflictos es un proceso que se considera ideal para el tipo de conflicto en el que las partes que están siendo enfrentadas deban o deseen continuar con la relación que tenían. Ya esto puede ser como en un equipo de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto entonces? Lo que les decía, que si se tiene un conflicto con un compañero de trabajo o alguien a quien yo estoy constantemente viendo o relacionándome con él, es necesario entonces poder llegar a una mediación para que se puedan mantener estas relaciones saludables y equilibradas. ¿Ya? Porque en el fondo va a ser una persona que nosotros constantemente vamos a estar compartiendo y viendo. ¿Ya? Entonces la mediación como una estrategia de resolución de conflicto la podemos nosotros situar entre el compromiso y también la colaboración. Ya en algunas organizaciones también se crean algunos grupos que son especializados en resolución de conflictos y estos se crean para resolver los conflictos y una vez ya son resueltos estos conflictos, estos grupos se vuelven a disolver. Ya porque en el fondo el foco es en la resolución de conflicto. En cuanto a las habilidades claves para la resolución de conflicto, está la escucha activa, como dice ahí. ¿Ya? En este caso, la escucha activa es prestar atención sin interrumpir y sin demostrar comprensión. ¿Ya? Aquí lo importante es poder concentrar nuestra atención a quien nos está comunicando. También es necesaria la habilidad, como lo dice ahí, comunicación asertiva. Ya en este caso se refiere a expresar ideas y emociones de una manera clara y respetuosa. También la empatía, que en el fondo es comprender y validar las emociones y las perspectivas que tenga la otra parte. El manejo de nuestras emociones, que quiere decir poder ser capaz de regular las emociones propias y también poder evitar quizás esas respuestas impulsivas que nosotros podamos tener. Ya, y por último también está la creatividad, que en este caso sirve para buscar soluciones que sean innovadoras. ¿Ya? También tenemos que la comunicación es un factor clave para la resolución de conflictos. ¿Ya? Esto porque la comunicación viene siendo un elemento esencial en en la resolución de conflictos. De hecho, nosotros la podríamos definir como el proceso de mediación como el consistente en dotar a las partes del conflicto, en este caso, con recursos comunicativos, ya recursos comunicativos de calidad para que puedan, de cierta forma, solucionar el problema que se está gestando. ¿Ya? Entonces es importante destacar que en la raíz de gran parte de los conflictos nosotros podemos encontrar una mala comunicación. Ya por eso es tan necesaria la comunicación asertiva como salía en el punto anterior. ¿Ya? Entonces cuando una persona malinterpreta lo que otra ha querido decir y reacciona defendiéndose quizás ante lo que considera una ofensa, aumenta la tensión del conflicto y quizás nos encontramos de cierta forma más lejos de solucionarlo, ¿ya? Porque no hay un dominio de emociones ni de lo que se está comunicando.
¿ya? Por eso aquí también se da énfasis, de cierta forma, al taller que nosotros tuvimos la semana pasada, que era de comunicación no verbal y comunicación asertiva, porque aquí nos podemos dar cuenta que la comunicación cumple un rol fundamental, perdón, a la hora de comunicar y resolver un conflicto que se esté gestando. Ya, por el contrario, cuando las dos personas en conflicto pueden establecer una comunicación eficaz y clara, es decir, que ambas se hacen entender y se entienden mutuamente, pueden entonces descubrir que realmente quizás no existía un problema o que era más pequeño de lo que creían o en el fondo que sí era algo que tenía solución y no se estaba viendo con claridad. Ya, por lo tanto, la comunicación entonces es un elemento importante en los conflictos. ¿Por qué? Porque una comunicación de calidad es una herramienta entonces necesaria para llegar a la base de los conflictos y por consiguiente entonces encontrar soluciones que sean satisfactorias para todas las partes que están siendo involucradas en un conflicto. Y una mala comunicación puede ser en sí misma la causa de los conflictos como mencionaba. Entonces, los beneficios de la resolución de conflictos, una de ellas es la mejora en las relaciones, ¿ya? Porque en un conflicto que es resuelto de una manera adecuada, puede entonces, como resultado, poder fortalecer los vínculos, ¿ya? Vínculos interpersonales. También puede generar un aumento de la productividad. Esto porque las soluciones rápidas en este caso previenen pérdidas de tiempo y también de energía. Entonces, al poder resolver los conflictos, entonces se genera un aumento de la productividad y también un crecimiento personal y profesional, como dice ahí, porque a partir de los conflictos que son bien manejados o bien gestionados, se puede obtener entonces un aprendizaje que en el fondo puede incidir significativamente en el desarrollo de nuestras habilidades interpersonales, de nuestras habilidades blandas, de nuestras habilidades sociales. Entonces, para comprender, el conflicto es vivido como una manifestación de un problema que necesita una satisfacción. Esto entonces porque el problema existe debido a una real o aparente quizás incompatibilidad de tanto las necesidades como los intereses que hacen que la satisfacción de necesidades aparezca como algo imposible para una de las partes o de los demás que están involucrados en el conflicto y por ello la resolución del conflicto pasa por encontrar soluciones, como decíamos antes, que satisfagan las necesidades de todos los implicados en este. Entonces, la resolución de conflictos no es solo una habilidad valiosa en el entorno laboral o social, sino que más bien viene siendo una herramienta clave para el crecimiento tanto personal como también en el mantenimiento de nuestras relaciones equilibradas y saludables. Como les comentaba, este era un taller mucho más breve que los anteriores, por eso que también está el espacio para aclarar dudas y está también nuestros canales oficiales, nuestro correo y también paso a invitarlos a una charla que hay ahora de una fundación. Ya les comento que la fundación, denme un segundo, em, la Fundación Superación Pobreza va a estar ahora impartiendo una charla, por ende, en nuestro chat de la reunión, voy a dejar de compartir, les voy a dejar el link de esta charla.